La eutanasia, en definitiva, es ayudar al paciente a morir, digamos. El paciente quiere finalizar con su vida por determinadas circunstancias que tienen que ver con el sufrimiento. Ese paciente está imposibilitado, no quiere seguir viviendo y quiere ponerle final a su vida. Entonces, el profesional médico que así lo decide acompaña y le da al paciente los elementos necesarios para finalizar con la vida. El testamento vital es un documento donde las personas autónomas podemos determinar o dejar establecido cómo queremos que sea nuestro final de vida. Es un formulario que llena y va aclarando, por ejemplo, si no quiere ingresar a terapia intensiva, si no quiere que se realicen determinadas intervenciones, si quiere tener cuidados paliativos, si no los quiere tener. Entonces firma ese documento bajo escribano público con 2 testigos que no pueden ser familiares. Estamos en la instancia de elaboración de ley, o sea, están en marcha 3 proyectos de ley que están en el Congreso, tanto con inicio en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y bueno, todavía esos proyectos no han llegado a la Comisión de Salud, con lo cual deben ser considerados en la Comisión de Salud para poder ingresar al recinto para su tratamiento. Doctor, ¿no puede dar la lista de países? Países Bajos, Canadá, Australia, recientemente España y Portugal, en Bélgica. En Latinoamérica el único país que está aprobado es Colombia. Es interesante Colombia porque Colombia no tiene una ley. Colombia lo que tiene es una jurisprudencia y después tiene un protocolo. ¿Qué diferencia existe entre eutanasia y muerte digna, que sabemos que sí está aprobada en nuestro país? Bueno, la muerte digna es el acompañamiento del paciente que está en la etapa final de su vida, ayudarlo al buen morir. En cambio, la eutanasia tiene que ver con aplicar determinadas técnicas de acuerdo a la voluntad autónoma del paciente para acompañarlo al paciente a terminar con su vida. Cuesta hablar de la muerte. Cuesta mucho. Yo creo que dejamos de hablar de la muerte hace mucho tiempo, cuando la muerte es parte de la vida. Entonces uno tiene que sentarse, cuando hablamos en un asado, en cualquier lugar, a hablar de la muerte. ¿Cómo queremos morir? Porque nuestra familia es la que nos va a acompañar, o nuestros amigos. Entonces uno tiene que empezar a hablar de la muerte y dignificar la muerte. Vamos a profundizar algunos puntos de lo que ya te hemos contado con el doctor Enzo Canónaco. Doctor, buenas tardes, gracias por estar. No, por favor, gracias a usted. ¿Lo pronuncié bien su apellido? Sí, ¿Canónaco? Canónaco. Perfecto, perfecto. Doctor, cuando yo quiero profundizar esta diferencia que recién un colega le preguntaba entre eutanasia y muerte digna, porque en algún momento se emparentaron en los debates y ahí me parece que se empastó todo y nunca se pudo salir de la diferencia de los conceptos para tratarlos claramente uno diferenciado del otro. Perfecto. A ver, la muerte digna tiene que ver con ayudar al paciente en etapa final de la vida a un buen morir. Eso no implica de ninguna forma aplicarle al paciente ninguna terapéutica que lo ayude a morir. Esa es la diferencia. Eso es, digamos, es el buen morir de alguna forma. Y en la eutanasia, doctor, ¿qué tipo de herramientas se utilizan para finalizar con la vida de esa persona que decide de manera personalísima terminar con su vida en un proceso de salud irreversible, ¿no? Bueno, supongamos que el profesional, el colega médico que interviene en el proceso, en la relación médico-paciente, está de acuerdo con aplicar esa técnica. Entonces, en este país, en nuestro país no se puede aplicar la eutanasia.
La eutanasia activa, porque Claro. no tenemos ley que acompañe el accionar del profesional que está de acuerdo con aplicar esas técnicas. Claro. Porque aquí hay dos grandes divisiones que hay que hacer: el profesional que está de acuerdo y el profesional que no está de acuerdo. Esto es una cuestión asistencial, es una cuestión médica, pero también es una cuestión moral, si se quiere. Bueno, entonces el tema es que el profesional que está de acuerdo le brinda al paciente determinadas herramientas que el paciente puede utilizar para terminar con su vida. De la otra forma, el profesional le brinda al paciente todo lo necesario para que el paciente no sufra en su etapa final, o sea, que atraviese la etapa final de su vida de la mejor forma posible. Doctor, ¿cuál es el límite para determinar que una persona, en el caso de que, como en otras partes del mundo esté la ley, pueda decidir terminar con su vida? ¿Cuál es el momento límite dentro de una enfermedad, de un tratamiento y demás para poder tomar una decisión de ese tipo? Si es que la hay, ¿no? Si es que lo contempla el proyecto. Voy a terminar de contestar la pregunta anterior. El potasio, por ejemplo. Una inyección de potasio produce un paro cardíaco. Aquí... digamos, la situación es difícil porque depende, no es una cuestión solamente física, sino también es una situación psíquica, ¿no es cierto? Tiene que ver con el sufrimiento del paciente y con la imposibilidad de sanación. O sea, se pierde la posibilidad de que el paciente se cure. Entonces, o el paciente se acomoda a esa nueva situación, si él quiere. El caso de Lela, por ejemplo. Claro. O el paciente dice, bueno, yo lo único que puedo hacer es mover la vista, mover la visión, mover los ojos. No puedo hacer otra cosa. No tengo ninguna movilidad, porque la enfermedad me ha hecho perder toda la movilidad. Entonces, esa persona dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo así. ¿Qué significa el testamento vital? Que yo recién veía que se hablaba de eso. ¿Qué es el testamento vital y cuándo se aplica ese testamento vital? ¿O cuándo se empieza a armar, no? Perfecto. El testamento vital está en vigencia en nuestro país. Es un documento legal que el propio paciente, ante escribano público, como explicó la doctora Dogur, produce, firman dos testigos y el paciente deja explícitamente por escrito qué es lo que él quiere que ocurra con su persona en la etapa final de su vida. ¿Qué terapéuticas quiere que le apliquen y qué terapéuticas quiere que no le apliquen? Claro. ¿Y eso actualmente existe? Existe se hace con un escribano. Se respeta. Y se respeta. Se respeta. Lo único que tenemos que tener en cuenta en estas situaciones es que el profesional médico puede objetar, aplicar... Es como en el aborto. Exactamente. Doctor, es igual, los objetores de conciencia. Eso lo contempla también. Exactamente. Aquel médico que decida, yo no practico eutanasia, yo no practico estas decisiones. No estoy de acuerdo con estas decisiones. Lo único que no podemos hacer como profesionales es abandonar al paciente. Nosotros tenemos que asistirlo hasta que logremos que el paciente sea asistido, valga la redundancia, por otro profesional que sí lo acompañe en esa etapa final, de acuerdo a lo que el paciente requiere. Bueno, pero con esto que estamos charlando, cuéntenos cómo es entonces, cómo debe ser ahí la relación entre paciente y médico, porque digo, se llega un momento de intimidad y de conexión absoluta con el médico, porque es uno donde pone la vida, su vida o la finitud de la vida con el médico. A ver, no quiero extralimitarme en algunas, pero la relación entre el médico y el paciente debe ser una relación amorosa, si se quiere, para expresarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el profesional médico que está actuando aplica para sanar al paciente, para intentar sanarlo al paciente, todo lo que sabe y todo lo que puede aplicar de acuerdo a lo que dispone para tratar de alguna forma de sanarlo
o de aliviarlo en su dolor. Claro. Este es nuestro objetivo. No es cualquier médico el que puede hacerlo entonces. A ver, O sea, no, la realidad es que obviamente esto todos tienen empatía, pero usted sabe que algunos logran más conexión con los pacientes que otros. esto amerita una capacitación Claro. especial para actuar Exacto. en estos campos, digamos, ¿no? de la medicina. Sí. ¿En qué otros países, porque recién hacían un listado, en qué otros países se aplican y cómo se aplica? Digo, ya la sociedad no debate sobre eso, porque acá en la Argentina, cuando se debatió, generó toda una controversia, se mezcló lo de muerte digna, lo recuerdo perfecto, y ahora en el Congreso hay 3 proyectos ahí que están en pugna. Pero ¿cómo se trata en otros países del mundo? Hay muy pocos países donde se aplica la eutanasia. La realidad es esa. Sí. 2 países en América, Canadá, y un país de Colombia en Sudamérica. En Colombia, sí. Y luego 4 países en Europa, que son los Países Bajos, Luxemburgo y dos países más que ahora en este momento no recuerdo. España y España, Países Bajos, Bélgica. Y Bélgica, exactamente, Bélgica, tal cual. Bueno, las leyes en cada país, digamos, son leyes especiales, pero en definitiva lo que permite la ley es que el médico actúe de forma, valga la redundancia, activamente en causar la muerte del paciente. O sea, a ver, no es que el médico le facilita la aplicación, el potasio para que el paciente se lo aplique. Es el profesional médico el que le aplica el potasio para producir. Y hace todo el monitoreo de todo ese proceso. Exactamente. ¿Qué pasa si un familiar, aún con el consentimiento del paciente, se niega? ¿Lo puede judicializar? Porque he leído en algún caso en el mundo que se ha judicializado aún con la voluntad del paciente. Se puede. Ahora, hay dos modelos, porque esto se rige por cuestiones filosóficas y por cuestiones morales. Sí. La bioética es así. Claro. Ahora, esto tiene que tener, digamos, una fundamentación. Y la realidad es que la voluntad autónoma del paciente se debe respetar siempre. Claro. Yo creo que si esto una situación del tipo se llegara a judicializar, el juez que interviene va a respetar la voluntad autónoma del paciente, que la dejó por escrito, y por eso... En ese testamento vital. En ese testamento vital. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para tomar la decisión de hacer ese testamento vital? O sea, ¿hay algún momento límite o puede decidir cuando tomó la decisión, llamar a un escribano, dos testigos y hacerlo? Exactamente, lo que el escribano tiene que tener la certeza es que el paciente está en uso de sus facultades. Claro. Y que puede decidir libremente. Ese es el límite. Ese es el límite. Claro. Doctor, ¿y qué? Hay 3 proyectos en la Argentina. ¿Los 3 son iguales o difieren uno de otro? Son muy parecidos. Ajá. Son muy parecidos. ¿Y qué modelo toman? ¿El modelo de España, de Colombia? No, es un poco, a ver, se toman las mejores experiencias del mundo y la verdad, lo mejor, lo que a mí más me gusta de los proyectos, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo, es que respetan la voluntad del profesional en el sentido de que permiten... Exactamente. Ser objetor de conciencia, como en el caso de la ley del aborto. Exactamente. Muy interesante, doctor. Gracias por haber venido. Por favor, gracias a usted. Placer.